Bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice, en la actividad 1 decía determinar el equivalente en horas de las siguientes fracciones. Esto fue lo que vimos acerca de la fracción como operador. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí para poder determinar las horas? ¿Cómo lo hago? Multiplicar. Multiplicar. Tenemos que ¿verdad? multiplicar Multiplicar y dividir. 4 por 5. No, es 4 por 24. Ah, sí. Esto 96. es 96. Y luego copio la línea de la fracción. ¿Y quién está abajo? El 5. Y vimos de que la fracción también es una división. Entonces venimos y hacemos la división. 96 dividido 5. Lo podemos hacer. ¿Cuántos 5 nos caben en 96? En el 9 nos cabe 1. 19. 5 por 1, 5. Sí, 19. ¿Verdad? Porque 9 por 5, aquí 45. Y me queda de residuo 1. Entonces aquí voy a colocar 1. 19. 19. Así. Y lo mismo con las otras, ¿verdad? La misma situación. Ahora en el otro decía, la siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta aplicada a 60 personas sobre la música que prefieren escuchar. Y aquí está la tablita. De pop dice que es un quinto, de reggaetón un medio, de salsa un cuarto y las baladas un 20avo. Entonces dice, determina el número de personas que prefieren cada tipo de música. Entonces, por ejemplo, venían ustedes y dicen, bueno, voy a determinar el número de personas de el tipo pop. Entonces, ¿qué fracción es la que tengo en pop? Un quinto. Entonces va a ser un quinto de ¿cuánto? ¿Cuántas personas son? 60. 60. 60. 60. 60. Entonces, miren, 1 por 60. ¿Cuánto es 1 por 60? 60. 60. Y ahora digo 60 dividido 5. Bueno, pues yo sé que 60 dividido 5 es 12. Ustedes pueden hacer la división y comprobarlo, ¿verdad? Que es 12. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuántas personas prefieren escuchar pop? 12. 12 personas prefieren escuchar pop. Y lo mismo con todas, ¿sí? Les decían un medio de 60, un cuarto de 60, un 20avo de 60. Hacen el procedimiento. Y después hay una pregunta. Dice, ¿qué tipo de música tiene mayor preferencia? Entonces ustedes van a ver en dónde les salga el mayor número de personas. Ese va a ser el tipo de música que se prefiere más. ¿Verdad? Así es la fracción como operador. Muy bien. Después venía esto de escribir en letra las siguientes fracciones y en números. Yo creo que aquí pues no debe de haber mayor noción. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo se lee esa fracción? 9 décimas. ¿Décimas o décimos? Cualquiera. ¿Sí? Décimas. ¿Décimas o décimos? No hay problema. Cualquiera de los dos. 9 décimos ahí. Y entonces, ahora, por ejemplo, en la otra parte dice 15 46 avos. Entonces, aquí es escribir la fracción. ¿Qué número va arriba? 15. 15. ¿Y abajo? 46. 46. Así. Así es como lo va. Y esto ahí, como ya se los envié, esto lo van a copiar y esto ya es parte de la clase del día de hoy, que son los tipos de fracciones que tenemos. Primero está la fracción propia y la fracción
impropia. Entonces veamos, ¿cuál es la fracción propia? Dice, las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de arriba es más pequeño. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de fracción propia es quintos. Vean de que el numerador, que es el 3, es menor que 5. Esas son propias. Por favor, el micrófono ahí. Esto como ya se los envié, entonces ustedes lo copian. Por favor, ya les envié ahí el documento. Claro que le doy más. Profe, Sí, dígame. ¿puedes explicar otra vez? Y ahorita, Kennedy, por favor, apague su micrófono. Gracias. Bueno, repito. Fracción propia son las que el numerador es el menor. Entonces, por ejemplo, 7 novenos. Esta es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Para saberlo, me concentro en el número de arriba. ¿Ese número es menor o es mayor que el de abajo? Menor. Menor. Entonces, cuando es menor, yo voy a decir que la fracción es Propia. propia, es propia. Y con las impropias es lo contrario. La fracción impropia es cuando el numerador es mayor. Es decir, que por ejemplo, ustedes tienen 9 quintos. Pues, ustedes céntrense en el número de arriba. En el mayor. Es mayor. Entonces, como es mayor al de abajo, entonces la fracción es Impropia. impropia. Propia. Ese es el concepto. ¿Sí? Profe, yo estoy Propia. copiando. Ajá. Propia cuando el número de arriba es menor. Impropia cuando el número de arriba es mayor. Así. ¿Estamos ahí claros? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Ahí. Entonces, como ya les envié el documento, entonces yo voy a avanzar. Aquí tenemos la siguiente. Profe, el anterior ya lo mandó. Ya. Este documento ya lo mandé. Lo mandó todo en una sola. Sí, en un solo documento. Ese ya está en el grupo. Profe, yo ya lo hice todo. Muy bien. Entonces ya solo es la explicación la que hace falta ahí. Entonces ahora tenemos las fracciones mixtas o números mixtos. ¿Sí? Dice que el número mixto o fracción mixta es el que está compuesto por un número entero y una fracción propia. Entonces miren de que aquí tengo, este es el entero y esta es la fracción propia. A ver, ¿por qué esa fracción es propia? Porque porque tiene menos el número de arriba. el numerador es Ajá. menor. El numerador es menos que el de abajo. denominador. Ajá, así, correcto. ¿Y cómo se lee? Pues la fracción de la forma que ya vimos. Y el entero, pues se lee el mismo número, por ejemplo, y se le agrega la palabra entero. Por ejemplo, si estuviera el 2, entonces 2 enteros. 2 enteros. 3 enteros. Y así sucesivamente. Bueno, esa es la fracción mixta. Ahora, las fracciones unidad. Entonces dice, las fracciones unidad son todas las fracciones que tienen el numerador igual al denominador. O sea que en ambas posiciones está el mismo número. 5 quintos es una fracción unidad. ¿Por qué razón? Porque si ustedes dicen 5 dividido, si ustedes dicen 5 dividido 5, ¿cuánto les va a dar?
1. No. Por eso decimos que es fracción unidad, porque su resultado de dividir es 1. Por ejemplo, digo 16 16avos. Es una fracción unidad porque al momento de dividirlo me va a dar 1. ¿Sí? Y la característica, que el numerador y el denominador son iguales, son el mismo número. Esas son las fracciones unidas. ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien. Sí, profe. Y ahora, las enteras. ¿Sí? Esto tiene que ver con la fracción en forma de división. Entonces, bien, que las fracciones enteras son aquellas en el momento al que dividir el numerador entre el denominador, nos queda como número entero. Por ejemplo, aquí, si yo digo 3 dividido 3, me da 1. Y el número 1 es un número entero. O sea, ya no tiene parte fraccionaria. Yo digo Y se 20 dice dividido un 5. entero. Un entero, sí. 4. Y 20 dividido 5, 4. 4 enteros. Y ya no me queda más fracción. ¿Sí? Ya no me queda más fracción. Yo digo, por ejemplo, 15 tercios. ¿Cuánto es 15 dividido 3? ¿Cuánto es? 5. 5. 5. Por eso es de que se les dice fracciones enteras, porque al momento de dividir, el resultado queda entero, ya no queda fracción. ¿Estamos claros ahí con esos conceptos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, pues vamos a pasar a lo siguiente. Para eso voy a proyectar la hoja de trabajo. Recuerden de que este documento ya lo tienen ustedes en el grupo. Ahí pueden copiarlo. Entonces, sí, iniciando desde el principio, para que entiendan un poco y después vamos a ir al tema del día de hoy. Y dice, mira, la primera dice, pinta con los colores que se indica en cada rectángulo y responde las preguntas. Entonces, cada cuadrito tiene una palabra. Entonces, por ejemplo, este dice rojo. Entonces, vienen ustedes y pintan ese cuadro de color rojo. Así. Y van pintando. Primero pintan todo y luego responden. Voy a pintar todos los rojos. Y también tengo aquí. Bueno, ahora dice, miren, hay una pregunta que dice acá, ¿qué fracción está pintada de rojo? ¿Cómo voy a saber esa fracción? Recordemos entonces. La fracción tiene numerador y denominador. ¿Cuántos cuadritos están pintados de rojo ahí? 8. 8. 8. Y ahora, ¿cuántos cuadritos hay en total en toda la figura? 8. En total, cuenten todos los cuadritos que tienen. 24. 24. Correcto. 24. Entonces mi fracción que está pintada de rojo es 8 24avos. Así es como lo van a hacer. ¿Sí? Ahora en el otro pues es la fracción como operador. Eso lo acabamos de repasar. ¿Sí quedó Profe, claro lo esa tenemos que parte del pintar de cuadrito? rojo, los del color que dice, lo tenemos que pintar del color Que que dice, hay. ajá. Cada Profe, uno lo pinta con el color que dice. Sí, dígame. o sea que hay como hay 6 que dicen de azul, 6 veinteavos, 24avos. Exacto, 24avos, de esa manera. Es el número de cuadritos que está pintado de ese color con respecto al total. Muy bien. Ahora, tenemos aquí, y este es lo que vamos a trabajar
el día de hoy. Y vean, bueno. Voy a hacer aquí, dice, representa las siguientes fracciones en la recta numérica y escribe su clasificación. Les voy a explicar cómo es la representación. Entonces, esto lo copian por favor en su cuaderno, colocan como título representación en la recta numérica. Representación en la recta numérica. Entonces, miren cómo es que lo vamos a hacer. Aquí está la línea. Vamos a colocar el número 0. ¿Sí? Me voy a fijar en el denominador. ¿Cuál es ese número? 15. 15. Entonces, voy a comenzar a hacer líneas hasta llegar a 15. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hasta que llegamos 11, a 15. 12, 13, 14, 15, hasta 15. Y ahí cuando lleguemos a 15, vamos a colocar el número 1, ¿sí? Que les quede claro, el número 1. Entonces, recuerden, primero coloco la línea, coloco el 0, hago el número de líneas que dice el denominador. Cuando termine de hacerlas, ahí voy a colocar el número 1. Ahora, el numerador. ¿Qué número es el numerador? 3. Bueno, entonces, desde 0 voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Ahí donde llegué, voy a marcar un punto y ahí voy a decir que tengo la fracción 3 quinceavos. Así. ¿Está claro cómo lo hice? Sí. Sí, bueno. Ahora, voy con la otra. Bien, coloco el 0. El denominador. ¿Cuántos dicen? 5. 5. Entonces, cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí coloco el número 1. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta fracción? ¿Hasta dónde tengo que contar de numerador? 12. ¿Será que con esos 5 que tengo ahí me alcanza? No. No. Tienen que Entonces hacer tengo otras que dos. hacer más. Entonces, otra vez voy a contar hasta 5. Después de eso. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿qué número me tocaría? 1. 2. El 2, porque el 1 ya lo tengo, ¿sí? El 2. Esto es como que ustedes estuvieran haciendo una regla, ¿sí? Ustedes conocen las reglas y ven de que tienen los centímetros. Estos son como los centímetros y adentro los palitos que tienen. Algo así es. Ahora, ¿cuántos tengo en total? 10. 10. ¿Será que ya me alcanza para contar hasta 12? No. No. Entonces hago otra vez. Otro Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ahora qué número me toca? 3. 5. Y ahora sí ya me alcanza, ¿verdad? Entonces cuento hasta 12. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí coloco el punto y coloco la fracción. 12. 12. 15. Así. Muy bien. Y aquí dice, miren, representan la recta numérica y escribe su clasificación. ¿A qué se refiere con clasificación? Al tipo. Recuerden de que hay fracción propia, fracción impropia, fracciones unidad, fracciones enteras, 3, 4, 5, 6, mix. 7, 8. Tenemos que saber cuál de todas esas es. Entonces, por ejemplo, la primera, miren. Es propia, correcto. Entonces vienen y aquí a la par le colocan
Impropia. Propia. La Propia. segunda, Segunda sí es impropia. impropia. Entonces vienen y le colocan impropia. Así. Y de la misma manera tienen que hacer ese último. Ese lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Muy bien. ¿Entendieron cómo graficar ahí las fracciones? Sí. Muy bien. ¿Ya lo copiaron? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Porque voy a borrar. Ya lo copié, profe. Muy bien. Lo copié. Muy bien. Ahora vamos a ver algo. Y esta es la última parte del día de hoy. Me voy a robar un poco más de su tiempo. Disculpen que les voy a quitar un poco más de tiempo. No importa, profe. Bueno, tenemos aquí, miren, No importa, profe. hay una equivalencia y vamos a colocar aquí conversión. De título colocan ustedes conversión entre fracción impropia y número mixto. Así. Colocan ahí en su cuaderno ese tipo. Conversión entre fracción impropia y número mixto. Resulta de que hay una relación entre esos dos. Una se puede convertir a la otra, ¿sí? Por eso hay que saber reconocer cuál es la fracción impropia y cuál es el número mixto. Entonces, por ejemplo, tengo aquí esta fracción. 9 medios. Esa es una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Porque El número número de arriba es mayor. Exacto. El número de arriba es mayor. Bueno, eso se puede escribir como un número mixto. El número mixto ahí es 4 enteros, 1 medio. Y ustedes dirán, profe, ¿y cómo hizo eso? Es sencillo. Vamos a tomar el número de arriba y lo vamos a dividir entre el denominador. O sea, numerador dividido denominador. Entonces digo 9 dividido 2. Bueno, ¿cuántos 2 caben en el 9? 5. No, 4. 4. 4. Entonces digo 4 por 2, 8. Y resto. 9 menos 8, 1. 1. Una vez que hice la división, ahora voy a ubicar los números. Entonces miren, el resultado, ese es el número entero. Es lo primero que voy a escribir. Entero. 4 enteros. Coloco la línea de la fracción y me voy a fijar en lo que me quedó. Miren, ¿cuánto fue lo que me quedó? 1. No. Entonces, ese 1 que me quedó, lo voy a colocar como numerador. 1. El denominador es el 2. El denominador siempre va a ser el mismo. Miren, 2. el 2. Así. Así es como se convierte de fracción impropia a número mixto. ¿Sí? Esa es fracción impropia a número mixto. Hago otro. Lo voy a hacer aquí en el otro lado. 11 cuartos. ¿Cómo lo debo de hacer? Hago la división. 11 cuartos. Bueno, ¿cuántos cuartos nos caben en 11? 2. 2. 2. 2 por 4, 8. 8. Resto, y 11 menos 8 es 3. 3. Entonces escribo mi número mixto. Me fijo. Recuerden, el resultado es el número entero. 2 enteros. Coloco la línea de la fracción y me voy a lo que me quedó. ¿Cuánto me quedó? 3. Ese es el numerador. ¿Y el denominador? El 4 Solo se lo... copia. 4. Así. ¿Estamos claros ahí de cómo convertir de fracción impropia a número mixto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Y un... Ahora vamos a hacer lo contrario. De número mixto a fracción impropia.
Para eso quiero saber si ya copiaron esos dos ejemplos. Profe, no lo podía copiar, Ya. hacer otra vez. es que No, lo no, entendí. no le he copiado, profe. Ya probé, ya lo copié. Me dice que no le entendió. Bueno, lo repito de nuevo, ¿sí? Mire, tenemos la fracción. Lo va a hacer con este 11 cuartos. ¿Sí? ¿Ves? Hace la división. El número de arriba, que es el numerador, dividió el denominador. 11 cuartos. Usted viene y dice, pues, ¿cuántos cuatros caben en el 11? Usted dice, ah, bueno, caben 2. 2 por 4, 8. Resta y le quedan 3. La división Profe. esa ya la sabe hacer usted, ¿sí? Profe, o sea que, como ahorita el ejemplo que usted puso, 11 cuartos, se divide. Se divide, sí. El 11 se divide Sí. entre 4, ¿sí? Y ahora, Bueno. en esa operación, me voy a fijar en lo que me quedó como respuesta, ¿sí? Mi respuesta ahí es el 2. 2. Entonces, ese es mi número entero, ¿miren? 2 enteros. Ya que el denominador siempre se copia. Ajá, el denominador siempre se copia. 4. Y ahora, ¿qué fue lo que me quedó? 3. 3. Ese es el número que completa. Mira. Así. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe, ya entendimos. Muy Ya bien. entendí. Profe, Muchas ya. gracias. Ahora, voy a borrar ahí y voy a hacer el otro procedimiento. Ahora tengo esto. 2 enteros, 3 ceros. Entonces, este procedimiento es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es, miren, multiplicar el entero por el denominador. Y luego a ese resultado le vamos a sumar el numerador. Entonces digo, miren, 2 por 7. ¿Cuánto es 2 por 7? 14. 14. 14. Más 3. 14. Más 3. 14 más 3. 17. 17. Bueno, entonces vengo, ahí me dio de 17. Le coloco aquí la línea de la fracción porque lo quiero convertir a fracción. Y recuerden ese concepto. El denominador siempre es el mismo. Ese no cambia. ¿Cuál es el denominador acá? 7. Entonces vengo y acá le coloco como denominador 7. Y así. Ahí está. Eso es lo que se hace. Otro más. Acá, 6 enteros, 7 quinceavos. Entonces digo, miren, multiplicar y sumar. Entonces digo, 6 por 15. 6 por 90. 15 es 90. Sí, 90. Y a eso le sumo ¿cuánto? 7. 7. Entonces digo 90 más 7, 97. 97. 97. Coloco la línea de la fracción y copio el denominador. ¿Cuál es el denominador? 15. Ahí está. 15. ¿Estamos ahí claros? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Así terminamos el día de hoy, chicos. Feliz día, profe. Tengan